Pues lo que empiezan a ver es que realmente el bosque donde se ha encontrado el cadáver es casi una fosa común, empiezan a aparecer más cuerpos. Cuando se adentra, cuando ya le asignan el caso y tiene que ponerse a trabajar, pues le cae que el que va a ser su nuevo compañero es una persona que viene rebotada de todas partes, en ningún sitio quieren trabajar con él. Ella al principio no sabe bien por qué, pero sí descubre que ha hecho algo malo, muy malo. Ha hecho algo horrible en algún momento, por eso nadie quiere trabajar con él. Se cierne sobre una sombra de sospecha, que es Noah Page, tiene ascendencia de indios Mohawk y demás, y cuando tienen que trabajar juntos, pues bueno, alguien que es tan perfeccionista, tan ejemplar, tan competente como Isabel, cuando lo mezclamos con una persona de un pasado siniestro, que es alcohólico, es violento, desequilibrado, está en tratamiento, pues se tienen que poner a trabajar juntos. Entonces pues se trata de intentar investigar quién ha perpetrado los crímenes, e intentar capturarlo, al mismo tiempo que tiene que adivinar Isabel qué ha hecho tan malo su propio compañero. Y eso, no sé si cuento hasta ahí. Me la sé de memoria. Yo voy a hacerle una serie de preguntas a Daniel, pero en cualquier momento, si quiere interrumpirme, seguro que sus preguntas son más interesantes que las mías. Lo primero que llama la atención de Afer Nigrun es por qué la ambientaste en Canadá. Y más concretamente, ni siquiera es en una gran ciudad como Quebec, sino en la zona rural de Quebec. ¿Por qué? Bueno, de Canadá hay varios motivos. Bueno, hay dos principalmente. Uno más personal. El más personal tiene que ver con mi infancia. Yo tengo una tía que trabajó en Canadá durante unos años y bueno, pues de vez en cuando pues tocaba el hecho de que venía de Canadá, ir a buscarla al aeropuerto, nos enseñaba las fotos, los regalos, las cosas que traía y demás. Entonces, claro, eso a los ojos de un niño pues llama la atención, ¿no? Alguien que viene de lejos, que trae unas revistas de un idioma que nadie entiende, que trae unas fotos de un Toyota amarillo cubierto de nieve y tal, ¿no? Pues, se queda ahí en la mente de un niño pues una especie de misticismo, ¿no? De esa tierra lejana, remota, prometida, ¿no? Y bueno, yo respeto mucho al niño que llevo dentro de mí y quiero que no al final pues condiciona todas las decisiones que vamos tomando de adultos. Y un poco pues siempre tuve esa latencia ahí, esa pulsión, ese recuerdo que me invitaba a abordarlo. Y luego también tuve oportunidad de conocer Canadá más en profundidad. Cuando yo viajé estuve recorriendo Quebec, Ontario y demás, y ya de adulto me di cuenta de que realmente aquellos parajes, la mezcla de ciudades solitarias, con enormes extensiones de naturaleza salvaje y demás, pues este es un escenario perfecto, ¿no? Iglesias muy oscuras, presbiterianas, católicas, muchísima soledad, muchísimo frío. Pues me pareció que era un ambiente estupendo para desarrollar una novela de este tipo, vamos, negra, porque es una cosa que impacta. ¿Te resultó difícil no situarla en España? ¿Cómo fue el trabajo de documentación? Hombre, pues normalmente, claro, el hecho de que te la llevas a un sitio tan lejano, pues complica un poco, porque no abordas de una manera natural las cosas que más o menos conoces en primera instancia, ¿no? Sí que, claro, hay que hacer un trabajo de documentación, que vienes a hacerlo pues como en distintos planos, ¿no? Uno es el más académico, porque si vas a escribir sobre cómo la policía resuelve crímenes, pues tienes que aprender a resolverlos como ellos, y documentas sobre sus procedimientos, sobre sus pruebas y demás. Hay otro que es geográfico, que es más o menos el saber que cada cosa pues, está donde tiene que estar, dónde están las ciudades, dónde están los locales, qué tipo de locales hay y demás, ¿no? Y hay otro que es más cultural o de costumbres, porque claro, no basta... Tienes que aprender un poco, pues en una ciudad extraña, ajena, tan lejos a tu cultura, pues cómo hablan, cómo visten, qué música se escucha, detalles pues a veces que son muy niños, ¿no? Como por ejemplo, pues en Montreal hasta el año pasado era imposible hacer una escena donde un policía se comiera un perrito caliente con otro, porque estaba prohibida la venta de ambulante de alimentos, con lo cual, pues si quiero ir con una peli neoyorquina que están siempre ahí dando los perritos, pues imposible, claro. Y son los pequeños detalles en donde tienes que ya bajar más o más bajo de esto. Claro, mira, que no te estropee una buena Claro. historia. Hablabas del ambiente, de lo que es el espacio de Canadá que te impresionó, porque el paisaje es parte es un personaje más de la novela. Sí, he pretendido que sea un personaje más de la novela. Para mí el paisaje, que es al final lo que genera el ambiente, el que te va a sumergir un poco en ese ambiente,
es un poco como la banda sonora de una película, ¿no? O sea, cuando empiezan a sonar ahí las tubas de fondo, notas graves y largas, pues sabes que algo malo va a pasar, ¿no? Pues aquí es un poco igual, ¿no? El paisaje forma parte de ese ambiente y he querido utilizarlo como un personaje más que intentar arrastrar el lector hacia dentro, hacia lo que va a suceder. Hablabas también de los dos policías protagonistas, de Isabel y Benoit, que realmente son, la historia gira en torno a su relación y a ellos dos. ¿Cómo los creaste? ¿Cómo creas tus personajes? ¿Te basas en gente real, parte ficticia o son totalmente inventados? Hay bastante realidad. O sea, debo admitir que sí. No sé si es un vicio por dotar de verosimilitud, ¿no? Aunque tengo mi base de datos interna de personajes imaginarios, pero sí que me siento cómodo fijando en personas reales porque como que te sientes más seguro, ¿no? Y bueno, vas cogiendo los elementos que más o menos se pueden ajustar, pero sí que en aras de la verosimilitud sí que me quedo a veces con personas reales, sobre todo en los papeles más críticos, más protagonistas, pues sí que me suelo fijar a veces. Yo he de reconocer que mi personaje favorito es Noah. No sé si me pasa, a mí me parece de los dos, de Isabel y de Noah, también porque es mucho más atractivo de cara al lector. Sobre todo, bueno, desde el principio me gustó cómo lo presentas en la escena del bar con los moteros, que es, evidentemente es un antihéroe, ¿no? Reúne todos los elementos de un antihéroe. Sí, Noah es un perdedor nato. O sea, Noah pues es un hombre que se va a meter en todas las peleas para perderlas, que todas las chicas le van a decir que no. Noah es una persona que su cabeza no le funciona bien, que bebe para que el día pase lo más rápido posible, ¿no? Entonces, claro, en realidad parte del atractivo es el hecho de que en el fondo lo que le produce toda esta ansiedad es su miedo a sentirse solo. Y creo que parte del atractivo que tiene es que quién no se ha sentido muy solo alguna vez, ¿no? Y creo que esa es una parte que... Pero también a mí hay una parte que me gusta cómo tratas este personaje, y es, leyendo el libro, hay veces que Noah te cae bien y otras que le tienes miedo, es una presencia como inquietante, también por lo que arrastra, por lo que tiene detrás, claro. Sí, porque es un tipo muy peligroso, en el sentido de que es una persona convencida que no tiene nada que perder, y no hay nadie más peligroso que quien piensa que no tiene nada que perder, ¿no? Esa es la persona más peligrosa que uno se va a encontrar, no hay nada con lo que contrarrestar eso, ¿no? Entonces lo convierte en alguien, pues un animal herido pues bastante imprevisible, y esa es la parte, digamos, que genera miedo. Y la parte que puede resultar un poco más atractiva es que en el fondo uno puede atisbar que le gustaría ser de otra manera, ¿no? Que busca algún tipo de redención. Y luego, como contrapunto, Isabel, que es radicalmente contraria, ¿no? Es buena profesional, madre ejemplar, y de repente llega Noah y trastoca toda su vida. ¿Cómo creaste bueno, imagino que pretendidamente, este contraste entre los dos personajes? Sí, porque me imaginé, o sea, yo me hice una pregunta que era básicamente, ¿qué pasa si una persona más o menos ejemplar, convencional, qué pasa si lo mezclamos con una bomba de relojería y lo obligamos a que tengan que depender el uno del otro, ¿no? Y eso es un poco la magia que tienen que establecer una relación donde, pues intensa y forzada, ¿no? Y como son unos polos tan opuestos, pues es lo que permite que puedan conocerse, realmente puedas conocer cómo son realmente, porque lo estás situando en una persona que va a hacer que el otro saque el lado más extremo de sí mismo. Y luego otro punto original de tu novela es que no la sitúas en una ciudad. Normalmente los clásicos de la novela negra dicen que tienen que ser novelas urbanas, pero tú no, tú la llevas a la zona rural de Quebec, no solamente desconocida para el público español, sino que además lo alejas de la gran ciudad. Sí, me pareció, en parte por ese ambiente, ¿no? que tiene parte de magia. Me gustan estas novelas románticas donde sales a campo abierto, bosque oscuro y demás, y la niebla por ahí, tal, ¿no? Y por otro lado también por una especie de contraposición, es decir, la naturaleza es donde nuestro asesino se encuentra cómodo, es quien lo acomoda, ¿no? Y en ocasiones pues intentamos siempre he intentado dar un poco la vuelta a la tortilla, ¿no? Porque la naturaleza no es una cosa hermosa, bonita, bucólica, no es sabia, la naturaleza puede ser despiadada, ¿no? No es ni buena ni mala, es lo que es, ¿no? Y un poco el asesino además es un asesino que se parapeta detrás de esa naturaleza y que además se siente identificado con esa, ¿no? Incluso hay algunas reflexiones en el libro al respecto. ¿Y cómo creaste la trama, los asesinatos? ¿Es totalmente, un poco también como los personajes, es totalmente inventada o
¿Sacaste algo de la realidad? No, no es totalmente inventada. Lo que hice fue básicamente igual, la verosimilitud, ¿no? Yo nunca he confiado mucho en estas tramas donde hay un asesino en serie que empieza a dejar cadáveres que forman, si miras en el mapa, pues resulta que hacen un símbolo arcano que tienes que intentar descifrar, ¿no? Es una cosa bastante más rudimentaria, ¿no? Entonces estudié muchos casos reales y dentro de todos esos casos reales, casi todos pues con unos perfiles determinados, ¿no? Pues crímenes rurales, en lugares remotos y demás, depredadores sexuales, pues fui cogiendo elementos de manera que sea una especie de Frankenstein, que es más o menos lo que se refleja en la novela, ¿no? De lo que me iba sirviendo lo volcaba. ¿Y qué ha sido lo más complicado de escribir Hacer Negro? Lo más complicado, el pudor. Pues en el sentido, lo voy a explicar, en el sentido de... No, pero bueno, Hacer Negro como cualquier otra novela. Creo que el hecho de escribir en sí mismo puede despertar cierto pudor, porque claro, alguien te va a leer, ¿no? Y es imposible que cuando haces una transferencia tan directa de la conciencia a la creación artística de la literatura no arrojes parte de tu personalidad y de tu conciencia en ese libro. Entonces, claro, cuando alguien va a leer todo eso y tú eres consciente que lo están leyendo, a mí me genera cierto pudor. ¿Qué pensará? Volviendo al tema de los asesinatos y más concretamente del asesino. ¿Te interesan los asesinos en serie como autor? Porque sabes que hay muchos autores que dicen que no les interesan los asesinos en serie porque son gente que no tiene empatía y que matas, digámoslo de alguna forma, mata sin ningún motivo. A ellos les interesa más la gente que mata por causas más comunes como dinero, amor. Los asesinos en serie se salen de esta... ¿Tú como autor te interesan? Sí, sí me interesa. Me interesan precisamente porque no tienen un motivo, y yo creo que siempre hay un motivo para todo, y me gusta averiguarlo, ¿no? Me interesan desde el punto de vista criminológico y me gusta porque me gusta escrutar, a desentrañar cuál es la naturaleza propia del mal, propiamente dicho, ¿no? Y sí que me interesan, claro. El tema es que además pues, he intentado investigar en la medida de lo posible y descubres muchas cosas curiosas, como que los asesinos en serie pues, incluso presentan distintas características geográficas. No es lo mismo un asesino en serie en Estados Unidos, en Canadá, que en Francia, que en China. Y sí que he intentado documentarle porque en el fondo hay una curiosidad mía, personal, de intentar desentrañar ese misterio. No me quedo solo en necesito un motivo, ¿no? Es que si me dices que un asesino en serie no tiene un motivo, yo voy a intentar averiguar qué se esconde detrás de eso. ¿Y qué papel desempeña en la novela la intriga, el misterio, de lo que estábamos hablando ahora? Bueno, es la parte que no hay novela policíaca sin enigma, ¿no? Y lo que ocurre es que, eso sí, a mí a veces se me han quedado un poco huecas las novelas que son estrictamente enigma, ¿no? Hay un misterio que resolverlo, ¿no? Es como un jeroglífico. Y yo lo que intento es desentrañar ese misterio, ese enigma, resolverlo, pero muy acompañado, digamos, de conocer a los personajes y de que nos podamos sumergir un poco en la vida de los personajes, que es algo que yo a veces soy menos como lector. Antes hablábamos del antagonismo entre los dos protagonistas, entre Noah y Isabel, pero en la novela yo también he detectado otro tipo de antagonismo y es entre el medio rural y la ciudad. Los dos policías son de ciudad, pero todos los sospechosos son del medio rural. ¿Esto también querías confrontarlo? Sí, lo quería confrontar. Es un poco también buscado a propósito. Es esa naturaleza, digamos, que sirve de ambiente y de camuflaje para algo que es malo, que está ahí, que empieza a aflorar, a arrojar cadáveres, ¿no? Y es la contraposición a los policías de ciudad que tienen que abandonar su medio, ¿no? Ellos son urbanitas y tienen que salir a campo abierto, y es en campo abierto, en el territorio ajeno de los sospechosos, donde ellos tienen que desenvolverse, que yo creo que también aporta algo de tensión a la trama. Volviendo a Canadá y al original de tu novela de situarla allí, yo antes pensaba, como periodista, no recibimos muchas noticias de Canadá. Yo creo que la media de los españoles pues pensamos que Canadá es un país que prácticamente no pasa nada, no recibimos noticias, y de repente tú sacas una novela de asesinos en serie de Canadá. ¿Tú crees que cambiará un poco la imagen que tenemos los españoles de Canadá? Yo confío que no, ¿eh? Irse a Canadá, que es un lugar muy bonito. Pero, porque si no, fíjate, con el aluvión de novelas que han llegado de Escandinavia, ¿no? La novela negra escandinavia, uno pensaría que ir a Estocolmo es como irse a Caracas. No es así. Pero no, lo que sí ocurre, es decir, es un lugar seguro, por supuesto, que duda cabe que en cualquier sitio puede pasar cualquier cosa, pero sí que los personajes sí que están muy vinculados a la situación sociocultural que allí se vive, ¿no?
Canadá, como el resto de Norteamérica, pues es un país desarrollado, competitivo, mucha competencia genera mucha frustración y además le añadimos que tienen muy fácil acceso a las armas, con lo cual pues este tipo de criminales es fácil que puedan producirse allí. En la novela, una de las cosas más atractivas que me ha parecido, además como imagen, es el tema de que los cuerpos de las mujeres asesinadas parece como que son expulsados por la tierra, como si el propio paisaje, esa propia tierra, no quisiera que ese crimen quedara impune. ¿Tú crees que existe el crimen perfecto? Que en este caso la tierra es prácticamente la que quiere que esto no quede así. ¿Tú crees que existe el crimen perfecto, que no? No muchas teorías de esto, ya sabes. Sí, hay muchas teorías, sí. Yo creo que es tan difícil que si me apuras no existe, ¿no? No tengo claro, no sería capaz de concebir un crimen perfecto porque es muy difícil no dejar ni una huella, es muy difícil no cambiar el comportamiento después, son muy difíciles estas cosas. Lo que sí tengo muy claro es que un crimen perfecto tiene que ser un crimen sin móvil, es decir, una víctima elegida al azar. Eso sí, eso es lo primero. Partiendo de esa premisa, más allá de eso, no sé si habrá un crimen absolutamente perfecto. Y el título, Hacer Negro, que es un título muy sonoro, muy de novela negra. ¿Le diste muchas vueltas? ¿Cómo llegaste? No le di muchas vueltas. La verdad es que fue un poco una idea que adquirí visitando los jardines de Linneo en Uppsala, que es, bueno, Linneo fue quien desarrolló la clasificación de las especies taxonómicas de esta binomial, de los nombres científicos en latín y esto. Y entonces vi que este encajaba a Hacer Nigrum, ¿no? del arce negro. En realidad, bueno, más conocido en Canadá es el arce rojo, pero bueno, en el arce negro digamos que juntaba un poco más esa mezcla de naturaleza y de oscuridad y negrura. ¿Y por qué escribir novela negra? ¿Qué tiene el género negro que no tengan otros géneros? Hombre, yo creo que para mí tiene dos atractivos, ¿no? Uno es el hecho de que me permiten una historia, pues claro, las historias que más me interesan son aquellas que mezclan lo mejor y lo peor de la naturaleza humana. Y la novela negra permite hacer eso, dependiendo de cómo la desarrolles, pues todo cabe ahí, ¿no? Y otra cosa que hace que tenga mucho atractivo, y esto ya es desde los títulos del Cantar del Miocidio de la Biblia, es que al final es la eterna lucha del bien contra el mal, ¿no? Ese eterno conflicto, y eso ha venido siempre, desde el inicio de los tiempos. ¿Cómo es tu proceso creativo? ¿Primero tienes que tener la historia en la cabeza para ponerte a escribir o la vas desarrollando a medida que vas avanzando en la historia? La cierro en mi cabeza. La cierro en mi cabeza, en semáforos, conduciendo, la cierro, ¿no? Y luego una vez ya que está cerrada sí que hago pues una especie de esquema más o menos bastante rudimentario, sin mucho detalle, porque me gusta también yo a mí mismo sorprenderme con lo que escribo. Y luego ya una vez que tengo más o menos el esquema y la historia cerrada en mi cabeza, sí es cuando empiezo a desarrollar, ¿no? Y una vez desarrollada completa, ya es cuando empiezo a pulir el tema estilístico y todo el tipo de cosas que ya pertenecen un poco a la técnica narrativa. ¿Cambia mucho la historia primitiva que tienes en la mente a la que luego plasmas? ¿Tienes muchos borradores? No suele cambiar mucho. Suele cambiar mucho dentro de mi cabeza, eso sí, pero una vez que está ya sé que suele quedar. ¿Tienes alguna manía confesable como escritor? ¿Escribes siempre en el mismo sitio, las mismas horas? Manía la peor de todas es que, bueno, suelo escribir con pluma y suelo pasar al limpio ya haciendo la primera corrección. Pero la peor manía de todas es que cada vez que descanso voy a la nevera a tomar algo. Entonces, novela terminada, 3-4 kilos de más. Eso es impepinable. ¿Escribirías alguna, o tienes en mente escribir alguna novela que esté situada en España? Sí. ¿Tienes ya alguna idea que nos podrías adelantar de qué trataría? Hombre, veo algunas cosas, porque siempre tienes unas cuantas historias en la cabeza y hablando en términos de novela negra, España me parece que es un muy buen escenario, ¿no? Tenemos un país donde tenemos asentamiento de mafias extranjeras, tenemos un país donde tenemos narcotráfico en la costa gallega, tenemos un país donde hay muchísima corrupción política. Entonces yo creo que sí que tiene los elementos como para que se pueda trazar una muy buena historia en España, ¿verdad? De las novelas que tú conoces de autores españoles, ¿cuáles son las que te gustan? Teniendo un caldo de cultivo en este país como el que acabas de decir, tampoco hay tantas novelas que traten estos problemas, ¿no? Creo que hay, bajo mi punto de vista, hay muchas novelas españolas que se dedican más a tratar los bajos fondos, un poco la delincuencia cutre, que realmente este tipo de delitos que los leemos todos los días en los medios de comunicación. No sé tú qué piensas de esto. Sí, yo pienso que sí, pero bueno, ya
escuchando el otro día a Julián Ibáñez, pues, que estuve en una presentación suya, ¿no? Pues él mismo contaba, ¿no?, cómo de vez en cuando pues, ha sentido como cierta reticencia a hablar del viene de la época del franquismo, ¿no?, y hablar de policías y tal y cual, ¿no? Y por ello tenemos cierta herencia histórica, ¿no?, con este tipo de temas, porque tenemos una serie de modelos distintos a los que tienen otros autores en otros países. Y luego, aparte, también quizás, a lo mejor existe un elemento de diferenciación. Hay una avalancha de novelas extranjeras, no tanto españolas, y supongo que también intentan buscar otros nichos distintos, porque yo entiendo, a mí me resulta ya un poco saturante, ¿no?, que todas las novelas extranjeras vienen más o menos con un perfil bastante parecido. Hablando del tema de la imagen que se tiene de la policía, pues, yo creo que ha habido una especie como de lavado de cara para tratar que toda la herencia que ha tenido la policía de la época franquista, pues la policía democrática no tenga, y que poco a poco, sobre todo a través de novelas, pues sí que están tratando en ciertos temas tabú, como por ejemplo la corrupción policial, aunque bueno, no sé si saben que, creo que os habéis enterado del último programa de Salvados, que una abogada denunció que en muchos casos de los que ella llevaba, pues los detenidos se presentaban ante el juez con claros síntomas de haber sido golpeados por la policía, y bueno, la han demandado, la Guardia Civil y los colectivos de la policía la han demandado. Entonces, esa imagen que bueno, estamos viendo también en el tema de las manifestaciones, esa protección que tiene la policía, que parece que no hacen nada mal, ¿no? Eso sí que lo he hecho en falta. Parece que poco a poco las novelas españolas sí que se está viendo algo que, por ejemplo, en la tradición anglosajona prácticamente es un género en sí mismo. Sí. Películas y novelas de policías corruptos en una anglosajona es algo muy normal, y aquí no sé por qué. Sí, yo creo que se ha heredado cierto tabú. Hay determinados tipos de novelas y de temáticas que no se afrontan, digamos, porque existen ciertos tabús, ¿no?, todavía culturales. Hay otros temas, por ejemplo, el terrorismo apenas se trata también en novelas, corrupción policial, pues por supuesto tampoco. Y sí que es cierto que hay determinados tabús en muchos aspectos, no solo en la literatura, en las películas o el cine, ¿no? O sea, es muy recurrente el volver a las cosas de los años, del año 36 y 39, ¿no? Pero en la actualidad incluso hay cierta autocensura, ¿no? Y sí que en ese sentido hay países anglosajones que nos llevan años de ventaja. ¿En qué estás trabajando ahora, literariamente hablando? Bueno, tengo varias ideas sobre las cuales ya lo que estoy en es el proceso de documentación, ¿no? Y en función de lo que me aporte todo eso, la documentación, las ideas y cómo se forman en mi cabeza, pues supongo que de ahí saldrá una historia afortunada que será mi próxima novela. Leyéndote, no sé si estarás de acuerdo conmigo, pero leyéndote, creo que tu estilo está más próximo al mundo anglosajón que a la nueva novela europea. ¿Tú estás de acuerdo? ¿Con cuál te sientes más cómodo? Sí, o sea, lo admito. ¿Confiesas? Confieso. Mi influencia es muchísimo de la novela del mundo anglosajón y de la novela, sobre todo americana, ¿no? Me parece que la novela americana del siglo XX tiene muchísima calidad, es muy visceral, ¿no?, y es muy directa. Y eso me encanta, me engancha muchísimo, ¿no? Y se notan las influencias. Cormac McCarthy, Tom Winslow son muy directos, muy de ir al hígado directamente. Y luego, pues dentro de la parte un poco más europea, pues sí que me he fijado también en autores británicos como Le Carré en sus novelas de espías o Graham Greene, pero sí que, vamos, mi influencia está muchísimo más, me da mucha más salsa y pimienta las novelas americanas que las europeas. ¿Qué diferencias ves tú entre ambos estilos fundamentales? Has dicho, por ejemplo, que ellas son mucho más directas. Bajo mi punto de vista también yo creo que se arriesgan más y somos más conservadores, tanto estilísticamente como en temática. No sé cuáles son las diferencias que tú... A mí, hablando ya un poco grueso, las novelas europeas me parecen más planas. Quiero decir, es más, voy a contar esta historia, ¿no? Es lo que un poco se me antoja, ¿no? Pues viene y tal, y hay un cadáver, y viene alguien, y lo descubre, y se lo cuenta al otro y tal. La literatura americana a mí me parece que es más de mostrar y que el propio lector se va construyendo su historia, ¿no? Y también más subjetivos, los narradores son más subjetivos y entonces sí que hay cierta opinión, digamos, el narrador se posiciona de algún modo, no simplemente voy contando todo lo que va pasando, sino que te empieza a transmitir un poco también la personalidad del narrador. Uno se puede imaginar cómo es Cormac McCarthy al leer un libro de Cormac McCarthy. Y sin embargo hay muchos autores suecos que yo no sé cómo son. Yo sé que son escritores que se pondrán a escribir, pero no tengo ni la menor idea de cómo son. Pero sí me imagino perfectamente cómo es un señor que se llama Cormac McCarthy. ¿Qué te gustaría que sintieran
los lectores al leer Hacer Negro? Pues me gustaría sobre todo que la historia les atrapara y que se sumergieran, porque concibo un poco las novelas como un viaje y en el cual son los personajes los que guían ese viaje, y me gustaría que les atrapara, ¿no? Y que no quisieran abandonarla y que se sintieran un poco en el pellejo de los personajes y que vivieran un poco su experiencia, y por supuesto que la disfrutaran, claro. Hacer Negro va a tener continuación. ¿Cuál va a ser el futuro de Isabel y de Noa? Hombre, Isabel y Noa, tengo un problema, es que me encariño mucho con los personajes, ¿vale? Eso partiendo de... Y luego que, claro, yo sentía mucha curiosidad por saber qué pasaba en sus vidas después de pasar por lo que han pasado. Y sí que hay una continuidad, claro, hay solución de continuidad para Isabel y Noa. No nos vas a contar nada. Después de por lo que han pasado, a ver, ¿hasta dónde puedo contar? Después de por lo que han pasado, pues la evolución de esa... Tienen una relación muy intensa, muy especial, muy poco convencional, y claro, yo sentía mucha curiosidad por saber hacia dónde evolucionaría toda esa relación de estos dos personajes. ¿Y sientes que los personajes ya tienen vida propia, que hay ciertas cosas que ya no puedes hacer con ellos? Antes decías que te habías encaprichado, pero ellos ya tienen... Sí, los personajes terminan adquiriendo una vida propia, y además es una cuestión inevitable, porque como han ido a lo largo de muchas páginas, a lo mejor tú puedes hacer algo con ellos al principio de la novela, pero una vez que ya han desarrollado toda su personalidad y ya están atados por su propio destino, ya son ellos los que van a tener que defenderse ellos solos. Yo sí lo siento eso en el momento de la escritura. ¿Y qué ha sido lo mejor de escribir Hacer Negro? Lo mejor, pues son varias cosas. Una es que es muy divertido escribir, o sea, eso para empezar, y es adictivo. Lo otro es que una novela también te sirve para aprender, ¿no? Sobre todo cuando hay mucho trabajo de documentación detrás. Y luego lo mejor de todo es que haya existido la oportunidad, digamos, de que lleguen a los lectores, ¿no? Que al final una novela está escrita para ser leída, y bueno, esa es la mejor parte, ¿no? Que es cuando de verdad cristaliza el motivo por el cual esa novela fue escrita. ¿Y entiendes la vida sin escribir? Hombre, puedo entenderla porque ha habido muchos años que no he escrito, pero el mundo es un lugar mucho más interesante cuando se escribe. Eso sí. Bueno, écheme una mano, ¿alguien tiene alguna pregunta para Daniel? Yo quería preguntarte por tu proceso escribiendo esta novela. Creo que escribes por la noche, ¿no? Sí. Luego por el día desarrollas una actividad muy diferente. Luego además la historia es violenta, o sea, agresiva. Yo no sé si te podía contagiar la atmósfera violenta de esta novela a tu propio carácter mientras la escribías, no lo sé. ¿Te has sentido un poco Dr. Jekyll y Mr. Hyde mientras la escribías? Hombre, yo creo que es al revés. O sea, lo que me sirve es de terapia. Es decir, si tengo algo más o menos de carácter o tal, la novela, el escribir, la verdad es que sirve de terapia, ¿no? Y vas mucho más suave cuando tienes una cosa que te motiva y te genera mucho placer, como es escribir, es terapéutico. Yo creo que cualquier actividad que a alguien le guste mucho es terapéutico. No, y otra pregunta que te quería hacer era, sé más o menos, bueno, tu afición a la música, ¿qué banda sonora le pondrías al libro? Ah, esa es buena. Pues, venga, la compro, voy a arriesgarlo. La banda sonora de Birdie, de Peter Gabriel. Echarle un vistacillo que puede encajar. ¿Alguna pregunta más? Sí, yo quería destacar, yo también formo parte de la editorial, y cuando Carlos me pasó el original me dijo, mira, léetelo, que esta novela sí que la vamos a publicar. Y me di cuenta de que últimamente habíamos rechazado muchísima novela negra, porque normalmente eran los personajes o muy buenos, los malos, muy malos. Sin embargo, en la novela de Daniel, los personajes están muy trabajados, tienen sus flexiones, sus impresiones, su carácter, sus equivocaciones, son personajes reales. Incluso los personajes pueden a veces a la trama. Esto a mí me interesó muchísimo, porque yo llevo la parte de poesía, Carlos lleva la parte de novela negra, y entonces en muchos pasajes me parecía que no era novela negra, era más una novela de personajes. Es verdad que los personajes a veces vencen a la trama, o cómo...
Me gustaría que profundizases más en el tema del Sí, personaje. puede ser porque a mí me gustan las novelas de personajes. O sea, a mí exclusivamente las historias procedimentales donde simplemente ves cómo alguien hace cosas no me convencen o no me enganchan de la misma manera. Yo me engancho a través de los personajes y un poco yo quise hacer el ejercicio de decir, no, o sea, vale que hay una trama como en todas las historias, pero yo quiero que de verdad sientas curiosidad por mis personajes, por conocer qué les pasa en su vida, cuál es su personalidad. Porque creo en eso, creo en las historias de personajes. Sí, a mí me parece que es un acierto enorme y es lo que le da un gran valor a esta novela, los personajes, no solamente los principales, sino también los secundarios. Por ejemplo, estoy pensando en la doctora... Juan Vera. Sí, sí. Sí. Que creo que ha sido el origen también de que esta novela haya sido vetada, ¿no? En algunas librerías. Con libertad. Pues yo, por supuesto, encantado, y dentro de cada casa, lo que haga cada editorial, vosotros, por supuesto, no, porque no tenéis ningún problema con esto, pero cualquier librería, empresa del ramo tal, son empresas privadas como tales, pues que opinen. Mientras yo pueda escribir y alguien me pueda leer, no hay problema. Antes citabas a Julián Ibáñez, y me gustaría preguntarte, porque Julián Ibáñez es muy radical en el tema de los géneros, dentro de la propia novela negra, que parece que novela negra es como algo inamovible, pero hay bastantes subgéneros y Julián Ibáñez es como muy... ¿Te gusta este tipo de etiquetas? ¿Tú las compartes? ¿Crees que la novela negra, novela enigma, novela policial son cosas distintas? O... Hombre, yo creo que... Fijaros que en el fondo yo he intentado hacer una novela que tuviese un poco de todo, ¿no? Entonces, bueno, eso ya es un posicionamiento. No me gustan mucho las etiquetas en el sentido de que al final condicionan, ¿no? Si estás demasiado pendiente de decir es que tengo que hacer un hard boil, ¿no? O tengo que hacer un enigma puro o demás, al final es limitante. Me gusta más un poco pues que no pensar tanto en etiquetas y que fluya un poco realmente la creatividad del autor y que vaya con la historia, y mientras salga de una manera natural, pues es perfectamente lícito. Sí, bueno, el gran subgénero, bueno, los grandes géneros de novelas son o buena o mala. Sí, yo sé. ¿Alguna pregunta más? Sí, yo quería preguntarte, la trama, pues yo no la he leído entera. ¿Tú crees que te sientes atraído por la violencia? Porque la novela negra algunas veces es más violenta o menos. Hay muy light que simplemente dicen hay un cadáver que tiene un orificio de bala y ya está, y hay otras que te cuentan hasta cómo le han sacado el corazón a uno. Entonces, que me gustaría saber si a ti te atrae más la violencia como parte de los personajes, como parte de las cosas que puede llegar a hacer una persona civilizada, o ese tipo de consideraciones no te atrae. Admito que me atrae, o sea, la violencia me atrae, porque quiero entenderla. Entonces, hombre, yo creo que mientras no sea gratuito, simplemente porque hay distintas maneras de tratar la violencia, ¿no? Una de ellas es directamente el impacto y el morbo por el morbo, y otra manera es hacer un poco de introspección en ella. Mientras tenga sentido para la historia, yo no tengo ningún inconveniente con ella. Otra cuestión es simplemente pues que sin sentido pues impactar o simplemente intentar atrapar pues ese efectismo. Pero yo creo que, bueno, sintiéndome atraído en el sentido de que necesito comprenderla, porque al final es una especie de circunstancia extrema, ¿no? Un comportamiento violento, y me gusta entenderlo. Yo creo que mientras la trama lo permita, no es tanto en la novela negra que me atraiga la violencia en sí misma, sino el hecho de que me permite contraponer los distintos elementos de violencia y paz, de, entre comillas, amor y odio, de bien y mal, de gente que protege contra gente que ataca, y esos son los juegos que verdaderamente me interesan. ¿Alguna pregunta más? ¿Está todo? ¿Le vais a dejar que se vaya así? No, lo va firmando los libros. Fantástico. Bueno, pues, muchas gracias a todos por haber asistido. Gracias a la librería Antonio Machado por habernos acogido. Y aquí tiene el autor para que les firme sus libros. Muchísimas gracias.